La nota del día. En Rocky River por FM Concepto. Vamos a presentar a un analista político, un doctor en ciencia política, licenciado en historia, profesor, etcétera, 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 pero por sobre todo, hincha de River, Sergio Bernstein, que muy amablemente nos atiende. ¿Cómo andás, Sergio? Buenas noches, el Tano Santreciero te saluda. ¿Cómo está, querido? Buenas noches y muchas gracias por llamar, un placer. Por favor, bueno, nos quedamos enganchados hoy cuando terminábamos de coordinar la nota, hablando de fútbol, de River, me dabas tu parecer. Y vos sabés que eso me despertó la polémica interna, porque creo que mucha gente de River piensa como vos. Y alguien que está tan emparentado con la política y con la economía, como es tu caso, ve las cosas distintas a por ahí como lo puedo llegar a ver yo y muchos hinchas de River. ¿Qué me decías de Pratto? Mira, yo creo que Pratto le dio a River algo increíble. Hizo goles fundamentales en la hazaña máxima de la historia del club. Hizo los goles que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlos. Y eso es invalorable. Por supuesto que uno querría que Pratto siguiera jugando al mismo nivel. Pero bueno, muchas veces esas cuestiones físicas o psicológicas hacen que eso no sea posible. También yo creo que el estilo del equipo ha cambiado. Ahora Gallardo requiere de más presión arriba y Borré hace muy bien ese trabajo. Y bueno, la falta de continuidad tal vez lo puso a él en una situación difícil. Y también yo creo que internamente uno sabe que cómo hacer para superar eso, ¿no? Por eso el recambio es tan importante en un equipo de trabajo en general y en el fútbol en particular, porque una vez que lográs objetivos es muy difícil seguir motivado. Así que yo creo que él siempre va a estar en la historia de River. Los hinchas de River vamos a estar eternamente agradecidos con él. Vos sos muy joven, pero a mí me hizo acordar el gol de Bruno, en el 75, que le dio el campeonato. Sí, habló acá Bruno. Claro, inolvidable. ¿Qué hizo Bruno por River? Todo, ¿no? No, pero Sergio, ahí es donde nace el debate. A ver, Bruno era un pibe de la cantera del club, en donde casi que lo obligaron a jugar por aquella huelga histórica. A Pratto, River lo paga 14 millones de dólares, el jugador más caro en la historia de River, alguien que cuando vino no estaba en condiciones físicas, casi que lo podría asemejar con el presente. Y vos me decías, los 14 palos ya están pagos. Y digo, si los 14 palos de Pratto ya están pagos, ¿cuánto tiene que devolver por el error frente al Flamengo? Si los 14 palos de Pratto ya están pagos, la Bruna se tenía que haber llevado a cuestas el Monumental y hoy Omar debiera tener la potestad como para poder alquilarlo todos los partidos. Digo, ¿por qué vos crees, y muchos hinchas de River que yo leo en redes, creen que ya está pago? Y no, a ver, no, esto no es en contra de Pratto, que quede bien claro, esto es a favor de la tesorería de River. Mira, preguntale al Tano Angelici si no pagaría 14 palos para que la historia fuese distinta. Okay. Esos 14 palos. Esa está buena, me gustó, esa me gustó. Bueno, pero hay que ver esos 14 palos y se los saca al PAMI, a Aiza. Bueno, ese es otro cantar, ¿no? Es otro cantar. Aunque sea la tesorería de Boca. ¿Cuántos hinchas de Boca que yo conozco pondrían plata de su bolsillo para que la historia fuese distinta? Bueno, eso se lo debemos a Pratto. No solamente a Pratto, obviamente a todos, ¿no? Hasta los suplentes que no jugaron, porque vos sabés muy bien que en un equipo hay un montón de héroes silenciosos que no tienen el reconocimiento. Pero él hizo el gol en el momento adecuado. Y esa historia no cambia, ¿no? Entonces yo creo que, mirando la perspectiva, el dinero es parte, pero no es todo. El dinero no hace la felicidad. Eso seguro, en eso estamos completamente convencidos. Es más, con mis compañeros de aquí de mesa veníamos justamente charlando de cuestiones que estrictamente van emparentadas con el dinero, con la forma de vida, con la mentalidad y demás. Sergio, ¿quién te hizo de River? Mira, por suerte mi viejo es gran hincha de River, cumplió 90 y el mejor regalo que recibió fue una remera de River con número 90 atrás. Uy, qué lindo. Sí, una foto inolvidable. Tenía mi tío Enrique también fanático de River, y así que la verdad que de chiquito era la lógica.
mi papá me hablaba de la máquina, obviamente yo era muy chiquito, pero me acuerdo la frustración, tenía 4 años cuando fue la final en Santiago y mi viejo estaba sin hablar, ¿viste? Con Peñarol, así que, digamos, yo esa etapa la viví muy, digamos, intensamente, y yo te aseguro que vos hablabas de la Bruna, mi experiencia de ir a la escuela cambió a partir del año 75, o sea, en primer año de la secundaria iba a Nacional Buenos Aires, y ese día empecé a ir feliz al colegio, porque hasta ese momento nos cargaban todo el tiempo, ¿viste? Y ese día fue totalmente distinto, y el orgullo que yo siempre sentía por ser hincha de River, a partir de ese momento fue histórico. Pero yo crecí con el mono más de ídolo, con los hermanos Onega. Mi viejo me mandaba, íbamos a la cancha y me decía, miralo Daniel, y yo no podía sacarle la vista a Pirino más, y era cómico, porque él me decía, la pelota está del otro lado, y yo lo miraba al mono, ¿viste? No podía sacarle la vista de encima del mono más. Era un gran equipo ese de River, pero no logramos campeonato, pero un placer verlo. Así que esa etapa para mí fue crucial, la etapa del ELEM, esa etapa tan jugosa con grandes jugadores, incluso antes del campeonato, o del campeonato del 75, que fue histórico. Sergio, ¿tu viejo era argentino? Mi viejo, por suerte vive, es argentino, sí, mi viejo nacieron acá los dos. Mis abuelos vinieron de Europa, a ellos el fútbol no les gustaba tanto, porque no tenían la cultura del fútbol, pero mi viejo chiquitito siguió mucho el fútbol y era fanático de River, es fanático de River. Y ahora vos que tenés tanta conexión, digo, con Estados Unidos, que viajás tanto y que trabajás tanto allá, sabemos que no es un país futbolero, por historia, de a poco están trabajando en esto, ya tuvieron el Mundial, y bueno, y siguen trabajando en esto, cada vez más figuras van a jugar a la MLS. Cuando te ha tocado ir seguramente después del 9 de diciembre, ya me responderás, la gente se enteró, vio el partido, y no hablo estrictamente del estadounidense, sino de toda la gente que vive en Estados Unidos, y no solamente de los hinchas de River argentinos, de todos los que hay, de todos los extranjeros que viven allá. ¿Cómo se vivió? ¿Te enteraste? ¿Preguntaste? Porque en Brasil lo vieron todos el partido, todos estaban expectantes, y conversaba con el dueño del hostel que nos hospedó muy amablemente este fin de semana cuando fuimos a Mendoza a transmitir el partido, y me decía que él fue a Londres y que en pleno centro de Londres no estaban al tanto. Y uno dice, ¿cómo? En un país tan futbolero. Y me dice, no, la verdad que no estaban al tanto, y tuve que convencer al dueño de un bar que me ponga la tele, y estaba con mi hijo, yo con la camiseta y la bandera, porque justo estábamos de vacaciones ahí, viendo el partido y gritando desaforados, y todos nos filmaban. Mira, Estados Unidos tiene una tradición muy importante de fútbol femenino, no masculino. El fútbol femenino de Estados Unidos es extraordinario. Cosa que yo estoy allá, y hace ya justo 29 años llegué a la Universidad de Carolina del Norte, que tiene el equipo universitario más exitoso en la historia, ¿no? Han ganado un montón de campeonatos y han sacado estrellas muy notables. Una de ellas es Mia Hamm, que es una especie de Messi femenina, ¿no? Es una chica cuyo padre era militar, entonces estaba destinado en Nápoles, donde hay una base de la aviación naval estadounidense, y ella jugaba al fútbol de chiquita con chicos de Nápoles. Imagínate cómo jugaba al fútbol, ¿no? Cuando se ponía el partido chivo, iba a hacer jueguito enfrente del banco del contrario, o sea, sabía todo, ¿no? Y bueno, yo la verdad que vi realmente partidos extraordinarios de fútbol femenino desde ese momento, incluso a las selecciones nacionales. El fútbol masculino es un deporte de clase media y media alta, la verdad, y por supuesto de inmigrantes. Ten en cuenta que ellos juegan al fútbol americano, que es un deporte de contacto muy violento, como muchos padres y sobre todo madres expresaron su miedo e inconformidad, digamos, por los accidentes, incluso muchas conmociones cerebrales, problemas de columnas, cervicales, por la violencia de ese deporte. El fútbol se convirtió, digamos, en un deporte alternativo en las escuelas secundarias, ¿no? Entonces la fuerza que tiene el fútbol hoy viene por los inmigrantes, sobre todo latinos, asiáticos también, y por las clases medias y medias altas, que ven en el fútbol un deporte mucho menos violento, ¿no? Yo creo que en algún momento va
digamos, va a tener mayor nivel, tienen algunos jugadores de cierto nivel, en las selecciones todavía no llegan a tener un rendimiento parejo y relevante, pero tienen jugadores en ligas importantes en el mundo. Me parece que es una cuestión de tiempo, porque los recursos naturalmente los tienen, ¿no? Respecto al partido histórico, yo te diría lo siguiente: la comunidad del fútbol sí era muy consciente, porque en la Copa Libertadores se ve en Estados Unidos y lo que lo pasan, ¿no? Hay un montón de digamos, canales de fútbol o de deportes que hablaron del partido, lo mostraron incluso en vivo, y podemos buscar la cantidad de gente que se suscribió a ese dato público. Estoy seguro que lo vio un montón de gente, ¿no? Ahora, es cierto que la Copa Libertadores, lamentablemente, expresión de un fútbol bastante decadente en la región de Conmebol, digámoslo, no es una liga muy prestigiosa. Bueno, carece obviamente de, si querés, una inserción mediática como para hacer algo parecido a la Champions, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que eso es un déficit que tiene nuestro fútbol, que es muy bueno, pero falta marketing, digamos, falta hacer un trabajo inteligente, y eso creo que es una asignatura pendiente de la dirigencia latinoamericana, y en particular te diría la Conmebol, que todavía no logra salir de los escándalos de los últimos años, ¿no? ¿Y pero no te parece que va emparentado con respecto a la sociedad, que todos queremos ser europeos, todos miramos a Europa, y bueno, en definitiva el fútbol también es parecido? La Copa Libertadores quiere ser la Champions, pero bueno, están las grandes diferencias en la sociedad y en el fútbol también, y en los torneos, cómo se organizan y demás. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que el fútbol es de lo mejor que hacemos en la región, honestamente, ¿no? Si vos decís cómo está América Latina, mira, te doy un par de datos de esta época, ¿no? Nuestro continente es el que más cayó en el contexto del coronavirus en todo el mundo. ¿Económicamente? Sí, este año va a caer el 8%. Comparado con Asia, que va a caer un poquitito más del 3%, ¿no? A propósito, Argentina va a caer el 12%, ¿no? El promedio del continente es el 8%, y nosotros caemos el 50% más que el promedio del continente. Mirá lo mal que estamos, ¿no? Pero es un continente que sufre mucho en épocas de crisis y tarda más en recuperarse cuando venga el rebote del año que viene. El rebote del año que viene va a ser un poquito más del 3%, 3,5%. Eso, por supuesto, son cálculos estimados. Después la realidad, Dios sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero esa es una tasa muy baja, porque el mundo va a crecer el 4%. O sea, vamos a recuperarnos más lento que el resto del mundo, ¿no? Entonces, venir con un problema histórico, es el continente más desigual, no el de mayor pobreza, sigue siendo África, pero sí el más desigual, es el continente más violento, ¿sí? Y es un continente con enormes dificultades para alcanzar su potencial, teniendo en cuenta los recursos naturales que tenemos, ¿no? Así que el fútbol es expresión de eso, sí, pero teniendo en cuenta comparativamente cómo estamos con el resto del mundo, en términos competitivos, lo que mejor hacemos es el fútbol, no tengo ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, hay científicos, hay artistas, hay cineastas, es cierto, pero en términos relativos me parece que como industria el fútbol es de lo que mejor hacemos, ¿no? Y tenés países más pequeños, como Uruguay, por ejemplo, o Colombia. Bueno, Colombia ya tiene más población que la Argentina, pero digamos con una trayectoria, si querés, menos tradicional en términos futbolísticos, que igual tienen grandes jugadores en grandes equipos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, la gran pregunta es por qué organizacionalmente no podemos tener una liga que le saque más valor a esto, porque aparte, si estuviésemos mejor organizados, con una disposición más moderna y tecnológicamente más avanzada, todos ganarían más plata. Lo interesante es que en esto, que somos buenos, tampoco hacemos las cosas bien, ¿no? Pero bueno, eso es lo que explica por qué por en Londres no estaban tan informados. No puede ser que nosotros sepamos con quién juega el Tottenham, ¿no? Este fin de semana, y ellos se conozcan que se juega la Copa Libertadores encima de Madrid, no te digo en la cancha de River, donde debía haberse jugado por otro lado. Estamos hablando con Sergio Berenstein, 16 de noviembre del 2020, 20:53, Mati Bardini ya te está escuchando.
Buenas noches, Sergio. Recién mencionabas la diferencia, ¿no?, en el fútbol entre Europa, entre Inglaterra particularmente, con esto que mencionabas de que se sabe un año antes cuándo va a jugar el Tottenham con tal o cual equipo. Y quiero aprovechar y preguntarte cómo analizás, cómo ves la actualidad política de lo que es AFA, Liga Profesional, este problema o estos dimes y diretes que hubo entre River, Tinelli, Tapia. ¿Cómo te parece que están llevando a cabo la política desde el fútbol en Argentina? Mira, el fútbol vivió en la Argentina o está viviendo algo parecido a lo que pasó en Yugoslavia. Yugoslavia salió de la guerra con un dictador que era Tito. Bueno, la Argentina tenía un dictador que era Julio, ¿no? Julio Grondona. Muere Tito y se divide Yugoslavia, hay guerras, hay desastres, matanzas, etcétera, etcétera. Muere Julio antes de probablemente terminar preso, ¿no?, por los escándalos de la FIFA, y el fútbol argentino se liberiza, se divide, tenemos escándalos de todo tipo, la famosa elección empatada, en fin, escándalos, digamos, significativos que ponen de manifiesto un problema de gobernabilidad que es estructural. Entonces, en este contexto vos tenés sobrenombres, nombres, episodios que son irrelevantes, porque la trama acá es mucho más profunda y es un fútbol que está muy mal organizado, hiperpolitizado, mal administrado y con, me parece, una hegemonía de los grandes equipos que por peso relativo, por obviamente también espaldas económicas, terminan predominando. A nosotros nos conviene porque somos hinchas de River, pero si fuésemos hinchas de un club de primera C, y ves todo mal desde abajo, ¿no? Entonces, en ese contexto tenés un viva la pepa, una situación donde cada uno trata de sacar la mayor tajada con una mentalidad de cortísimo plazo, porque no sabés lo que pasa pasado mañana, no sabés que el gobierno que viene va a querer privatizar el fútbol o tapizarlo, ¿no? Porque ese es el péndulo. Fíjate, con Macri estuvimos a punto de tener una ley de sociedades anónimas deportivas. No estoy opinando si me gusta o no, es una descripción, ¿no? Y ahora tenés de vuelta una cuasi estatización del fútbol. Entonces, eso pone de manifiesto que acá no hay no solamente consensos básicos, sino que hay un horizonte de incertidumbre que vuelve a todos los actores de todos los equipos, digamos, los vuelve muy cortoplacistas. Están obligados a sacar lo máximo porque no sabes lo que va a pasar pasado mañana. Entonces no puedes planificar, no puedes tener ningún plan estratégico, te jugás todo un resultado. Por eso es tan importante lo de Gallardo, porque él, por su calidad y por los resultados, y también por el apoyo de la dirigencia, logró estabilidad en un contexto de un terremoto permanente, ¿no? Es una excepción. Fíjate la cantidad de técnicos que tuvo Boca, por ejemplo, o San Lorenzo, o Independiente, o Racing, en el mismo contexto, ¿no? Claro. Sí, está claro. Y Sergio, a ver, ahora te voy a sacar un poquito del fútbol, porque, a ver, entre muchísimas otras cosas y entre muchísimos títulos, sos docente, ¿no? Así es. Y quiero consultarte particularmente porque estarás al tanto, hoy se fue viral un fragmento de una videollamada entre la ministra Soledad Acuña y Fernando Iglesias, que sucedió hace unas semanas, en la cual la ministra de Educación porteña menciona que la docencia o los docentes en la capital federal llegan a la docencia luego de haber fracasado en 2 o 3 carreras, que son de los sectores más bajos socioeconómicos y que eso no sirve a la hora de aportar en el aula. Quiero consultarte, porque creo que sos palabra autorizada para mencionar este tema. ¿Qué opinas de estos dichos de la ministra Acuña? Mira, yo soy fruto de la educación pública. Fui siempre de escuelas públicas. Incluso cuando fui a estudiar a Estados Unidos, fui a una universidad pública, ¿no? Así que, digamos, yo nunca voy a hablar mal de la educación pública, jamás. Lo mejor que tiene la Argentina hoy es gracias a la educación pública. Y por supuesto, la educación en Argentina empeoró muchísimo en las últimas décadas y es parte de la decadencia del país. Pero te aseguro que encontrás profesores, no docentes, administradores, alumnos, etcétera, de enorme nivel, ¿no? A pesar de que en general el nivel de la educación ha caído significativamente, tanto a nivel universitario como secundario y primario, ¿no? Ahora, es cierto que lamentablemente por falta de incentivos, por falta de salarios, por
justamente ser un sector que está en crisis, la educación no atrae a los mejores talentos, sobre todo, en particular, a los docentes, ¿no? Es muy común en el interior que del país, no solamente en la ciudad, que el salario docente es un salario más dentro de una estrategia de supervivencia, donde la gente después pone un kiosquito o vende natura o hace lo que puede para sobrevivir, ¿no? Entonces, vale la obra social y vale la estabilidad y te jubilás relativamente joven. Y por supuesto hay gente que por ahí le gusta dar clases, pero digamos no tiene la formación, ni el entorno, ni los recursos, ni la tecnología como para hacerlo bien. Hay un problema de formación docente, eso es objetivo. Hay un problema de incluso aulas. Las aulas nuestras están pensadas por el siglo XIX o el siglo XX, no hay escuelas modernas con infraestructura para que docentes bien entrenados funcionen correctamente. Entonces, es un tema estructural. Entonces yo creo que lamentablemente lo que dijo hoy la ministra es una descripción de una realidad. Por ahí es parcial, no es total, y por ahí hay mucha gente que se siente ofendida porque indudablemente hay gente que es fantástica y que está en la educación pública, ¿no? Pero me temo que eso es algo descriptivo y que ella hablaba en función de datos, no en función de prejuicios. Ahora, es muy importante que eso cambie. Y si me preguntas si los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente este o el anterior, en los últimos, ponele, 30 años de que está descentralizada la educación, antes era nacional y después pasó a los distritos, ¿no? Provincias y la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hicieron lo suficiente para mejorar la calidad de la educación? Seguramente la respuesta es no. Yo hubiera puesto menos agapantos y más salario docente, no tengo ninguna duda, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo no hubiera hecho tal vez las Olimpiadas juveniles. Yo hubiera invertido toda la educación, pero es una cuestión personal, a mí no me vota nadie, yo, digamos, me dedico a lo que me dedico, y entiendo que los políticos tienen otra clase de prioridades. No es solamente este gobierno, el problema de la educación lo ves en todo el país. Así que yo creo que lamentablemente esa descripción que ella hace es seguramente parcialmente cierta, no hay que sacarlo de contexto tampoco. Sí, ella venía hablando también del tema de la politización de la izquierda, más que nada hablaba con respecto a los chicos, y no hay que sacarlo de contexto, es cierto. Fíjate que hoy tenemos los casinos abiertos. Es una barbaridad. Bueno, es ridículo. Mira, la experiencia con el COVID todavía es demasiado prematuro como para decir hay que hacer esto, porque nadie sabe lo que hay que hacer y las pruebas están a la vista, pero hay algunos mínimos consensos que ya nadie niega. Uno es las escuelas abiertas. Si preguntás a mí yo no cerraría nunca las escuelas ni los fines de semana ni durante la noche, tienen que estar siempre abiertas, ¿no? Ahora, durante la pandemia no podés tener las escuelas cerradas, es una locura. Y si los docentes tienen miedo de ir a laburar, que le pregunten a los médicos, a los enfermeros. Porque la docencia, la educación es súper esencial. Y si no es esencial, no puedes reclamar aumento docente. Si vos querés que te paguen bien, tenés que demostrar que eso es esencial. En la cancha. Entonces yo creo que ahí hay una asignatura pendiente. Y yo quiero aclarar algo. Yo soy pro sindicalismo. Yo tuve un abuelo sindicalista y yo creo en el sindicalismo. No en este sindicalismo, ciertamente. Sí, o en los sindicalistas, ¿no? Bueno, pero sí creo en la importancia de la representación de los intereses de los trabajadores. ¿Ok? Ahora, bloquear el acceso de los alumnos y de las familias a la escuela, como pasa ahora, hoy los sindicatos docentes, la mayoría, no todos, son piqueteros que impiden que los chicos vuelvan a las escuelas. Eso no puede pasar. Cuánta tela, ¿no? Que vamos a tener para cortar. Juancito Bielac no va a estar muy contento con Sergio Berenstein armando todo el desglose de esta nota y los títulos. Sebastián Murstein, ya está escuchándote Sergio Berenstein en el aire de la radio. Sergio, buenas noches, y antes de volverte a meter en el universo River y en el universo fútbol, me da la sensación, no sé si esto lo compartís, de este tema de los políticos del fútbol, llámese Mauricio Macri en su momento con Boca y después, bueno, el paso por el gobierno de la ciudad y la presidencia, llámense Matías Lamens con San Lorenzo y ahora este cargo que está ocupando también.
que, a ver, da la sensación, o por lo menos es algo que me pasa a mí, de que creen que haciendo las cosas bien en un club de fútbol, con todas las complejidades que tienen, ciertas, y más en nuestro país, pero que eso es una buena base como para pasar a gobiernos, ya sea de una ciudad, de una provincia, o ni hablar de una presidencia. ¿Cómo ves este paso de los políticos de fútbol, digamos, a la política nacional? ¿Te parece que es una buena base la política de clubes? ¿Es una buena base para catapultarse? Mira, hay un viejo libro de Ariel Cher que se llama Fútbol, Pasión de Multitudes y de Élites. Y lo que él analiza, que tiene 30 años, es que esto es histórico, no es algo necesariamente contemporáneo, ¿no? Sí. Siempre las élites estuvieron muy ligadas al fútbol. Recordemos lo que pasó incluso en la época de la dictadura, ¿no? Con el contaminante Lacoste, el ente autárquico Mundial 78, pero incluso antes, ¿no? Estaba todo muy imbricado. El estadio de Racing, lo hizo Perón. En fin, hay múltiples conexiones entre el fútbol y la política, y no solamente en la Argentina. También lo vemos con otros deportes en otros países. Así que nosotros, por supuesto, lo miramos en el contexto argentino, pero yo te diría, en la medida que las industrias culturales en el capitalismo contemporáneo se convirtieron en algo tan importante, obviamente el fútbol es un entretenimiento, aparte de ser un negocio. Eso hizo que efectivamente hubiese una proyección de dirigentes que mostraron algún tipo de éxito. Si te va mal como dirigente deportivo, difícilmente puedes proyectarte naturalmente a la política, ¿no? Pero si tenés éxito, eso te da una visibilidad. Y teniendo en cuenta también la mediatización de la política, pensar que hoy para competir en política tenés que ser muy conocido. Bueno, eso te da una instalación mediática que naturalmente es muy significativa y es muy costosa. Así que ambas cosas te explican por qué tantos dirigentes deportivos saltaron a la política. Dicho esto, si me preguntas, ¿dirigir o conducir un equipo de fútbol te da algún tipo de ventaja relativa? No, para nada. Conducir un país es muchísimo más complejo, requiere una cantidad enorme de conocimiento. Es cierto que vos tenés que negociar en el fútbol, tenés que, tener flexibilidad, una cabeza abierta, etcétera, etcétera, pero el mejor dirigente de fútbol no está capacitado para ser presidente de la nación. Y creo que a las pruebas me remito, porque fue un exitosísimo presidente de Boca y fue, digamos, un mediocre presidente. Es cierto que en Argentina son todos mediocres. Bueno, puede ser, presidente, ¿no? Porque el sistema funciona mal, pero claramente el éxito en el sector privado o el éxito en el deporte no te da ninguna ventaja en absoluto a la hora de conducir los destinos de un país, sobre todo con una crisis tan compleja como la que arrastra la Argentina hace tanto tiempo. Perfecto, Sergio. Y ahora sí, volviendo un poco a River y al fútbol, vos nombrabas en el comienzo de la nota que tenías en la mente bien fresca aquel año 75, y es una pregunta que le hacemos a prácticamente todos los que pasan por Rocky River. Si vos tenés que elegir un año o un torneo para decir este fue el mayor logro futbolístico y deportivo de River, ¿te quedás con la Intercontinental o si querés el año 86, porque ese año River ganó prácticamente no, ganó todo? ¿O con el 2018 la gesta en Madrid? Me quedo con la derrota con el Flamengo, te soy sincero. ¿Por qué? Porque hay que saber ganar y hay que saber perder. Y estuvimos a 2 minutos de la gloria y el fútbol tiene eso. Y hay que saber apoyar a los que se equivocan. Porque los mismos que se equivocaron nos dieron triunfos. Y hay que estar en las buenas y en las malas. Bien, pero vos, yo quiero a colación de esto, porque sí, hay dos cositas que quedaron sobrevolando. Una es, se tenía que haber jugado en River, coincido, pero hoy, ya con el diario del lunes, ¿hubieras preferido que se jugara en River o no? ¿O te parece bien que se haya jugado en Madrid y en el Bernabéu? ¿Sabes lo que era ganarle de local? Inolvidable, olvídate. Ajá, mirá vos. No, bien. No, esa cancha que ya es sagrada, un triunfo en la Libertadores de local. Bien. ¿Vos lo dudás, Tano? ¿Hoy con el diario del lunes?
Que Sí, te haya visto el mundo, decís. Sí, para mí Y sí. pero es en el Monumental. Sí, pero para mí tuvieron muchísima mayor cantidad de personas por haberse jugado en Madrid. Sin ningún lugar a dudas. Para mí, yo hoy, con el diario del lunes, firmo Madrid, sabiendo de que en la previa me sentía con cargo de conciencia por toda la gente que se perdía la chance de estar en la cancha viendo el partido. A ver, en la previa no, pero hoy con el diario del lunes no lo cambio por nada. Hoy con el diario del lunes no lo cambio por nada. Y otra más, decías que ser un buen presidente exitoso de un club de fútbol no te va a dar las herramientas para luego ser exitoso presidente de la nación. Digo, ser un buen y exitoso presidente de un club de fútbol, ¿te da todas las herramientas para luego ser un buen gobernador de una provincia? Mira, no sé, no tengo claro, no hay tantos casos tampoco, quiero ser prudente. Yo soy muy empírico, ¿viste? Cuando me hacen una pregunta, lo primero que trato de encontrar son datos que me permitan responder, a ver si hay una evidencia empírica, y no la veo, ¿no? En este caso. Pero yo veo indudablemente muchos dirigentes del fútbol que tienen vocación por la política y que opinan muy bien de política y que tal vez puedan hacer una contribución, ¿no? Y de hecho Macri no fue un mal jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, para nada. Fue un mal presidente, pero no un mal jefe de gobierno. Aún así, como sugerí antes, en términos, por ejemplo, de la educación o de la salud de la ciudad de Buenos Aires, hay muchas cosas que, en mi opinión, debieron haber hecho en estos 12 años, casi 13, y no han hecho, ¿no? Pero en términos relativos, como venía la ciudad antes, me parece que hubo un salto importante, positivo, ¿no? Ahora, insisto, la escala de un equipo de fútbol importante, ¿no? Como River, Boca, Independiente, San Lorenzo, a una gobernación ya es muy importante y tenés que estar muy preparado. Imagínate a presidente de la nación, ¿no? Coquito Esner, Joaquín Esner, te está escuchando Sergio Berenstein en el aire de Concepto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Quiero seguir en esta línea, pero con el caso puntual de Rodolfo D'Onofrio, quiero preguntarte cómo lo ves de cara a su futuro político nacional, teniendo la experiencia de River. No soy objetivo, porque yo tengo aprecio personal a Rodolfo, y la verdad que no, prefiero, como no soy objetivo, prefiero no opinar. Yo creo que es extraordinario, que lo hizo a River, digamos, fue tal vez de los mejores presidentes de la historia, sobre todo como agarró el club. No solamente él, River tiene un plantel de gentes excelentes, incluso los actuales, algunos que ya no están ahora porque por límites estatutarios no están, pero todos estos años han sido maravillosos, me parece, ¿no? Pero como no soy objetivo, prefiero no opinar. Está muy bien. Muy bien. Perdón, Coquito, que te interrumpa, porque nosotros con el Tano hemos tenido una pelea, no sé si una pelea, una discusión muy álgida con respecto a Rodolfo D'Onofrio. Y Sergio, ahora vos estás diciendo que es uno de los mejores presidentes de la historia, y quiero consultarte si no pensás que tiene falencias en la parte... A ver, si no se apoyó demasiado en Gallardo en lo deportivo para que nosotros hoy estemos considerándolo, y si definitivamente lo que tiene que ver con la política fue tan exitoso como lo estás mencionando. Quiero repreguntarte ahí porque ya me peleé con el Tano, no me quiero pelear con vos también. Estoy seguro, si haces esta pregunta a Rodolfo, que es muy autocrítico, él te va a decir que se equivocó en muchas cosas. Y conozco a todos los dirigentes de arriba que también tienen... obviamente autocríticas o críticas para hacerse, o tienen planes distintos de acá en adelante, y digamos, por eso yo creo que siempre se puede hacer las cosas mejor, siempre, en todos los aspectos. Sobre todo cuando te va bien tenés que mantener la humildad y preguntarte qué podés mejorar, ¿no? Nunca te lo tenés que creer, nunca. Ahora, mirás comparativamente, y yo creo que es difícil encontrar una gestión más exitosa, insisto, teniendo en cuenta cómo encontraron al club, deshecho, destruido, ¿no? Lo obtenido no solamente en términos deportivos, pero fundamentalmente en términos deportivos, por supuesto, encontraste a Gallardo, pero bueno, si Macri no hubiera encontrado a Bianchi, no hubiera sido presidente de la Nación, ¿verdad? Bueno, y eso
a Bianchi, tal vez a Riquelme y a Palermo, no solamente quizás el técnico y los jugadores, pero armar el equipo y sostenerlo y bancarlo en las malas también es mérito de la dirigencia, porque no todas fueron rosas. Y yo creo que también en ese sentido hubo una actitud muy inteligente de creer en un proyecto, ¿no? Y eso lo distingue. Y también respetar al técnico, que como todo técnico tiene sus cosas y, bueno, ustedes saben que la historia de River está como blindado, ¿no? Y los dirigentes respetan eso. Eso también es bastante inusual. Es parte del éxito de esta gestión, me parece a mí, entender cuáles son los límites y cuáles son los espacios de autonomía y de descentralización de las decisiones. Aunque el técnico a veces también se equivoque, ¿no? Hay jugadores que compramos que nos sirvieron. Bueno, también eso fue una parte de las elecciones. Uno intenta hacer las cosas bien, no siempre te salen bien. Por eso yo rescato la derrota en Lima, tanto. Coquito, te quedaba una. Sí, la segunda era si le interesaba analizar la política de River o no, si es tan solo una pasión, y si en algún momento quizás fantasías con ser parte vos del club, de ser desde algún lado dirigencial o desde un lado quizás mismo como asesor. No conozco, ojalá conociera la política de River, pero no la conozco y yo no puedo mezclar la pasión y el amor con el análisis, olvídate. Yo creo que River tiene grandes dirigentes y gente fantástica que conoce el club como nadie. La verdad que yo no creo que pueda aportar nada. Aporto mi granito de arena como hincha y nada más. Y yo creo que, insisto, ¿no? Sin mirar las olas que acá hay gente, ustedes lo saben, y los oyentes yo creo que también. Hay gente que vive para River. Que está todo el día pensando en el club, que se levanta, nosotros también hacemos eso, pero yo digo, no le dedicamos horas y horas a la gestión, a revisar cosas que a veces son aburridas, a preocuparte por la seguridad, que es un despelote, a pensar en temas logísticos. Es una profesión muy sacrificada y requiere mucho conocimiento. Yo la verdad que no tengo habilidad para eso, y creo que River tiene por suerte, ¿no? Grandes dirigentes. Ahora viene una elección que va a ser muy competida entre gente súper exitosa, que va a ser difícil encontrar el mejor candidato, y eso, la verdad, no hay muchos clubes que tengan esa ventaja, ¿no? ¿Cuáles son los candidatos, Sergio? Bueno, hay unos cuantos, ¿no? Pero yo creo que el actual vicepresidente va a querer ser, me parece que Patanián va a querer ser, está Caselli, que siempre quiere ser, que lo está haciendo bien en Europa, fíjate que lo está haciendo bien. Ahí es distinto porque ahí sí son privados los clubes, pero demostró también capacidad organizativa en Europa. Es fantástico tener, digamos, y hay otros, ¿no? Incluso los que son oposición ahora y tienen cosas para criticar y muchos veces tienen razón, pero bueno, es la dinámica de la vida de los clubes. Ustedes saben que cuando las dictaduras, incluso la última que fue tan sangrienta, impedían la participación y la competencia política, los clubes siguieron con su dinámica y con su vida política institucional. En Argentina tuvimos un plebiscito en plena dictadura por la venta de Kempes al Valencia, en Rosario. Un plebiscito. La democracia en Argentina sobrevivió en buena medida gracias al fútbol. Pero tenía lazos. La dictadura tuvo lazos. Los militares tenían lazos con los clubes también. Ninguna duda que sí, por eso digo que siempre las élites estuvieron muy metidas, y por supuesto los militares también, y nosotros también tenemos ahí una historia negra, Pero el equipo de la Ribera también, está bien, pero los primos también, pero nosotros admitamos que tenemos una página negra, porque si no, hacemos una... No, seguro, pero no sé si se puede elegir en ese momento. A mí no me tocó vivir en dictadura, gracias a Dios, pero digo, no sé si se podría elegir en ese momento. Bueno, pero vos sabés que el contaminante de la costa era hincha de River, y digamos, hubo varias cosas ahí que nos beneficiaron a nosotros como club, la verdad. No tengo la información con respecto a eso del Monumental. A ver, la información que yo tengo es que River pagó hasta el último centavo. Si es que te referís a las tribunas, en realidad solamente a la tribuna alta, River la pagó y hasta el último centavo, y la terminó pagando mucho más cara de lo que supuestamente valió. Después no sé de alguna otra ayuda, algún otro beneficio que haya tenido River. Bueno, es para un revisionado histórico, y hay
El que sabe de esto mucho es Fabri. Hay que preguntarle a él, que es el que más conoce historia del fútbol, y yo creo que es la autoridad para esto, ¿no? Pero digo esto porque muchas veces nosotros idealizamos y somos humanos y tenemos la historia de la Argentina, y la Argentina tuvo una relación muy compleja con todas las élites, incluyendo las élites militares, y pasaron cosas buenas, reguladas y malas también en nuestra historia, ¿no? Y todos tienen un muerto en el placar, ¿no? Bueno, es la historia del país, no sé si muertos o no muertos. Las historias son lo que son, no lo que uno quisiera que fueran. Y me parece que una visión madura y autocrítica tiene que entender que también hubo esos momentos, ¿no? Gonzalo Solabarrieta, cerrás el círculo, así lo liberamos, y le agradecemos a Sergio Berenstein que se ha tomado este tiempo para charlar con nosotros aquí en Rocky River. Sergio, buenas noches, un placer saludarte, gracias por estos minutos. Me encantaría que nos puedas explicar con cuestiones económicas o tal vez ya pensando en política y en negocios, porque vos recién te escuchaba decir que Rodolfo D'Onofrio es autocrítico. No coincido en buena parte con eso, porque es un presidente que ante los micrófonos suele tener un poco de autocrítica, pero no suele hablar en profundidad tal vez de las cosas que competen y tal vez de algunos errores. Y uno de los errores que ha tenido River y esta dirigencia fue, además de todos los jugadores que se han ido libres sin dejarle plata al club, es no haber conseguido por mucho tiempo un sponsor en la camiseta, teniendo en cuenta que fue uno de los mejores momentos de la historia del club. ¿Por qué crees que no lo logró esto River con tiempo? Ya que no conozco bien esa historia, ¿no? Sé que el club exigía un precio que no consiguió y que prefirió, digamos, respetar esos criterios y no negociar por menos. Hay también otras cuestiones que, digamos, me gustaría conocer mejor antes de opinar, ¿no? Pero yo creo que incluso hay algo que vale la pena remarcar, ¿no? El River es un club que en los últimos años, por ejemplo, si uno compara las transferencias, los montos, ¿no?, con otros clubes de la Argentina, me sorprende que por ahí las cifras no fueron tan impresionantes, ¿no? Hemos vendido talento, teniendo en cuenta los resultados, fíjate que no hubieron transferencias así espectacularmente caras, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, alguien alguna vez me comentó que River no paga comisiones a los intermediarios que te colocan los jugadores en lugares donde le pagan mucha plata por ese talento, ¿no? Y a mí me parece bárbaro eso. Si River, por no entrar en ese negocio sucio, no puede vender a precios inflados, bueno, ¿sabes qué? Te mantenés con ciertos criterios éticos y eso me parece a mí muy, muy rescatable, ¿no? Y me pregunto si no pasa lo mismo también con la publicidad, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Porque también estamos frente a mercados que no son del todo transparentes, lamentablemente, y muchas veces para conseguir esos sponsors, bueno, tenés que entrar en ciertas componentes, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista en particular, acá tal vez hay páginas que no fueron del todo escritas, ¿sí? Y también la política metió la cola un par de veces, ¿no? Sobre todo con algunos sponsors que parecía que venían a, digamos, a respaldar a los dos clubes más importantes de Argentina y curiosamente terminaron con uno. Sí, conocemos un poco esa historia y sobre todo el interín y el juego, no sé si decir sucio, que hubo en el medio, inclusive con algún protagonista a nivel nacional, que terminó repercutiendo de manera internacional. Pero pasando a otro tema, te pregunto, ¿somos todos peronistas? No, bueno, yo tengo un libro con ese nombre, con signo de pregunta, para las elecciones del año pasado, y respondo que no somos todos peronistas, pero y esto sí, coincido Sergio, porque creo que ya muchos en la elección pasada, no en la anterior, muchos ya se han salido del partido claramente con su voto. Claro, pero fíjate que interesante, ¿no? Porque tenías en la elección del año pasado, por supuesto, el Frente de Todos, que era el peronismo más aliados, ¿no? Sí. Tenías a Roberto Lavagna, que se reconocía que es peronista y tiene un origen peronista, y con una coalición que tenía obviamente otros partidos, el socialismo, Margarita Stolbizer, pero el peronismo estaba ahí. Y en Cambiemos
Juntos por el Cambio, bueno, Macri empezó en política como peronista, y Pichetto fue toda la vida peronista. Y la resta, Santilli, Bullrich, era montonera. Bullrich, Ritondo, digamos, ahí tenés el peronismo también metido en un frente opositor al peronismo, curiosamente, ¿no? Entonces, digamos, el peronismo forma parte de la cultura política argentina, hay un montón de elementos que hacen de esto, me parece, un juego muy singular. No lo ves en otros países, la verdad. En Uruguay no lo ves, en Chile tampoco, ni en Brasil, ni en Estados Unidos. Tenés una polarización ideológica, política, igual o peor que la nuestra, pero no esta característica de tener, digamos, ADN peronista en todo el espectro político, ¿no? Eso es muy, 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 muy singular. Por eso me parece a mí que, digamos, esa pregunta es válida, aunque la respuesta finalmente sea no, como me parece a mí, y lo explico en el libro. La pregunta me parece válida y creo que al mismo tiempo hay cosas que explican los problemas de la Argentina, que tiene que ver con esa cultura política, por el peronismo, es el partido del poder en la Argentina, y en Argentina hay mucha vocación de poder, pero hay menos vocación por la administración o por el buen gobierno, ¿no? Y ahí el peronismo ha demostrado lamentablemente que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o el conurbano es un monumento al fracaso en la gestión, ¿no? Estamos cada vez peor, no cada vez mejor, hay cada vez más, digamos, problemas habitacionales, hay cada vez más inseguridad, la educación no mejora, las condiciones de vida tampoco, la informalidad en la economía es terrible. Bueno, eso tiene que ver también con estos aspectos donde el peronismo demuestra o ha demostrado hasta ahora un déficit bastante significativo. Impecable, Sergio, muy jugosa la charla, la nota, te agradecemos por estos minutos y el año que viene, si Dios quiere, te vamos a volver a molestar para tenerte otra vez en el aire de Rocky River de FM Concepto. Un gran abrazo. No, eso de ustedes no hay nada que me guste más que hablar de River, así que un placer y siempre a disposición. Buenas noches. Sergio Denenstein en el aire de Rocky River, analista político, docente. No esquivó nada, ¿eh? Bueno, de todo. Si vamos a hablar de los máster, de los doctorados, estamos hasta mañana. No, eso está bueno, ¿no? Aunque también aclaraba cuando no tenía la información interesante suficiente. Eso, ¿no? ¿Cuánta falta hace? No opino, prefiero no opinar porque no tengo la información suficiente. Falta más gente así, ¿no? Sí. Hoy que se opina tanto los por opinólogos. boca de jarro de tantas cosas. Basarse en fundamentos empíricos para opinar, como bien mencionó él, me parece. Veloso que... está como loco, mirá, tiró 47 segundos, 1:47, 41, 27, 49, pero y sigue. ¿Serán buenos? No sé, pero audio. Y el querido Javi Dokken también está bastante participativo. Me dan miedo esos audios sin filtro. En la charla. No, Javi Dokken únicamente escrito. Estamos en Rocky River, 21 y 27 de la noche.